Hola, chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí están los siguientes capítulos de esta teoría, espero los disfruten. Esta teoría no me pertenece, así como tampoco me pertenece Fairy Tail, ni ninguno de sus personajes, todos los créditos a sus respectivos autores. El dragón la miró y echó la cabeza hacia atrás, riendo a carcajadas ante el estado de su forma arrugada. Dioses. Gritó, rodeando su pecho con los brazos y hundiendo los talones en la arena. Sacudiendo la cabeza para quitarse los filamentos crujientes, se pasó una mano por la cara, las lágrimas corrían por sus mejillas mientras se reía histéricamente de la situación de Lucky. Mira esa cara tonta. Te tengo bien. De inmediato, la indignación natural de Lucky se encendió por haber sido llamada tonta. Disculpe, ¿de dónde salió llamándola así? Ni siquiera la conocía, y este idiota estaba mareado por asustarla. Este dragón fue grosero. Disculpe. Lucky miró fijamente al hombre, cuya carcajada solo parecía intensificarse en volumen. Él la ignoró, agarrándose a su costado y señalándola con el otro, una boca llena de afilados dientes abiertos para aspirar bocanadas de aire. Oh, de todos los, oye. Lucky le gritó, tentada a arrojarle un puñado de arena directamente a su rudo rostro, no es gracioso. Las risitas del dragón disminuyeron hasta detenerse, pero una amplia sonrisa todavía decoraba su rostro. Su pecho se agitó bajo su chaleco, la sucia bufanda envuelta alrededor de su cuello fluyó con el movimiento y apoyó ambas manos en el suelo blando. Su barbilla cayó hacia abajo, desapareciendo en la tela envuelta alrededor de su garganta mientras se empujaba hacia adelante. Por alguna razón, su lesión no pareció molestarlo. No como una herida gigante en su costado debería al menos. Oh, pero lo eres, ronroneó, su sonrisa crecía a cada segundo que pasaba, mostrando sus afilados dientes. Lucky sintió que un escalofrío le recorría la espalda al ver esos dientes, capaces de desgarrarse fácilmente en la carne blanda o en los huesos. Sin embargo, lo más sorprendente de él eran sus ojos. Eran oscuros, muy oscuros. Con un tono tan profundo, Lucky no tenía forma de identificar de qué color eran esos ojos. Pero ardían, con un odio hirviendo que brillaba como carbones humeantes. La abrasaron, depredadores e hipnotizadores. Es casi un fastidio que tenga que matarte ahora, le hizo un puchero, pero la forma en que sus ojos brillaban le dijo a Lucky que no lo lamentaba en absoluto. ¿Qué? Lucky exclamó, su sorpresa por su declaración indiferente la hizo soltar la palabra en voz alta. Ella no pudo haber escuchado eso bien. ¿Iba a matarla? ¿Pero por qué? No sé. Él se encogió de hombros, alertándola de que había dicho esa última parte en voz alta, porque me da la gana. Él le sonrió, una sonrisa brillante y soleada que realmente no tenía por qué estar en el rostro de su asesino. De repente, Lucky se quedó paralizada. No estaba segura de si era conmoción, terror o alguna combinación, pero no podía moverse. Ella solo podía mirarlo con horror. Quería matarla y estaba sonriendo al respecto. ¿Qué tipo de monstruo enfermo hizo eso? Ella no quería morir. No había hecho nada para merecer morir. Tal vez ella no era la persona más importante, pero le gustaba su vida y quería conservarla. Aún así, ella no parecía poder moverse mientras él se acercaba. No importa cuánto gritara su mente, era como si su cuerpo se hubiera apagado por completo y no hubiera respuesta. Al menos, fue así hasta que estuvo dentro de su burbuja personal. Luego, de la nada, en el momento en que se acercó lo suficiente para que ella sintiera su aliento caliente, sus instintos de supervivencia cobraron vida. Ella reaccionó sin pensar y en un movimiento que fue 1 en 1.000.000, nunca duplicado, logró arremeter y lanzar una patada feroz directamente sobre su herida. Salió volando, aunque no lo suficientemente lejos para su gusto, y cayó como una piedra. Eso fue más que suficiente para impulsarla a la acción y salió disparada por su vida por segunda vez en 24 horas. No se molestó en elegir una dirección ni planear nada. Ella simplemente corrió. Tan rápido como podía. Cuanta más distancia tuviera entre ella y el dragón, mejor. Si ella era sumamente afortunada, él podría incluso renunciar a ella y dejarla ir. Tal vez. Aunque lo dudaba un poco con la indignación y el dolor, jurando que escuchó un rugido detrás de ella. La estimuló, pero no pudo evitar sentir una pequeña pizca de satisfacción de que no le hubiera gustado su respuesta a su comentario. Sirvió al idiota a la derecha. Desafortunadamente, su liderazgo fue demasiado temporal ya que rápidamente la alcanzó. Lo cual fue todo tipo de injusto. ¿Qué tan rápido fue de todos modos?
Sin embargo, no tuvo tiempo de contemplarlo cuando él la tiró al suelo, una mirada de odio llenó de furia en su rostro y levantó un puño cubierto de llamas. Instintivamente cerró los ojos con fuerza y se encogió, esperando que comenzara el dolor. Pero nunca llegó. Confundida, cautelosamente abrió un poco los ojos cuando no pasó nada, y encontró al dragón sentado encima de ella con una expresión de confusión en su rostro que hubiera sido cómica bajo cualquier otra circunstancia. No. Él siseó, el horror coloreando su voz, mientras bañaba su puño en llamas y trataba de golpearla solo para que se apagara repentinamente en el momento en que se acercaba a ella. No. Estás bromeando, ¿verdad? Lucky se quedó un poco boquiabierta cuando él brincó de ella y procedió a hacer añicos un cocotero. ¿Qué está pasando? Ella no entendió. No es que fuera nada nuevo actualmente. Aunque ciertamente no se iba a quejar. No, 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 no. Él rugió indignado mientras se giraba hacia ella, una mirada oscura torciendo su rostro, rugido de dragón de fuego. Lucky tuvo el tiempo justo para chillar de horror cuando la columna de fuego se disparó hacia ella, pero al igual que su puño, se movió a su alrededor en una esfera de protección. Ni siquiera hacía calor. De alguna manera estaba protegida de eso. No tenía idea de cómo podía ser esto, pero abrazó el milagro con ambos brazos y se quedó flácida de alivio. No podía lastimarla. No podía matarla. Ella iba a vivir. Esos pensamientos daban vueltas y vueltas en su cabeza mientras la adrenalina corría fuera de ella. Ellos también eran lo único que le importaba. Podría golpear palmeras todo el día si quisiera, siempre y cuando no pudiera matarla. Desafortunadamente, a él no parecía importarle su deseo de aferrarse a cualquier tipo de alivio cuando de repente lo encontró directamente en su rostro y mirándola intensamente. No es que ella esperara algo diferente en este punto. Me ataste. Gruñó intensamente, libérame. Lucky parpadeó, ¿yo qué? Preguntó confundida. No te hagas el tonto. Gritó, agitando los brazos de una manera que de alguna manera era a la vez amenazante y le recordaba a una niña de 5 años que tenía una rabieta, estoy atado a ti. De acuerdo, todavía no estaba segura de lo que eso significaba en su contexto, pero podía adivinar, y una sonrisa se abrió camino en sus labios. ¿Estaba atado a ella? ¿Como esa cosa de subyugación de la que Leo había hablado? Lo cual, aparentemente entre otras cosas, significaba que no podía lastimarla. No. Ella respondió remilgadamente, disfrutando la forma en que su rostro registró conmoción al que realmente le dijeran que no, antes de transformarse en el comienzo definitivo de una rabieta. Incluso si supiera cómo, lo cual no sé, continuó, ignorando su creciente temperamento, no lo haría. No soy lo suficientemente tonta como para dejar que un tipo que acaba de decir que me iba a matar tenga la libertad para hacerlo. Se levantó y se cepilló a sí misma, su sonrisa tan aguda como la de él había sido antes. Era insignificante que disfrutara aplastando sus esperanzas y frustrándolo tanto. Probablemente. ¿Eso lo hizo menos satisfactorio? Ni siquiera un poco. Había una cierta satisfacción que sentía por la forma en que sus ojos la seguían, el resentimiento ardía en sus ojos. De hecho, sintiéndose atrevida, se volvió y le sopló una frambuesa. Los ojos del dragón se abrieron de par en par al ver su valiente coraje, y toda su cabeza estalló en llamas. Lucky se sobresaltó al ver su cabeza en llamas, sus brazos cruzados sobre su pecho y sus ojos se estrecharon en puntas de furia. ¡Arug! Él gritó, chasqueando los colmillos furiosamente y se alejó pisando fuerte por la playa, pateando una enorme ola de arena en el aire. Lucky vio cómo sus pies descalzos se estrellaban contra la arena, el calor de él salía lo suficientemente caliente para endurecer la arena lo suficiente como para hacer que la superficie pareciera vidriosa. No pareció prestarle atención, ya que de repente la lucha se fue de él y se sentó pesadamente en la arena y se encorvó sobre sus rodillas. El dragón los acercó a su pecho, sus brazos bronceados se envolvieron alrededor de sus piernas y la barbilla descansando sobre ellos. ¿Ahora estaba de mal humor? La verdadera pregunta era si estaba de mal humor porque estaba pegado a Lucky, o si no podía matarla. Sus ojos rodaron hacia el cielo, aterrizando en el árbol que casi había demolido en su ataque de mal genio. Al ver algo familiar en el suelo gracias a sus puños golpeando contra el árbol, Lucky no pudo evitar que la sonrisa iluminara su rostro. Cocos. Quizás él no había tenido la intención de ayudarla, pero Lucky no era de las que miraban hacia otro lado cuando necesitaba desesperadamente algo de beber. Tenía suficientes posibilidades en su bolso. Sin mencionar que había muchas rocas alrededor para ayudarla a abrir la nuez rebelde.
Recogió los que habían caído al suelo y metió otro en su bolso para guardarlo para más tarde. Oye, le gritó al dragón. Su cabeza rosada se agachó aún más entre los hombros anchos, su barbilla girando lo suficiente para darle una mirada cruel antes de darse la vuelta. Lucky creyó ver que la mancha de océano que él estaba mirando comenzaba a hervir. Continuó ignorándola, incluso cuando Lucky se acercó detrás de él. Aún ejerciendo cierta precaución, ya que no conocía las reglas particulares del hechizo que lo mantenía bajo control, se detuvo justo fuera del alcance de sus brazos. No es que pensara que le haría bien si él pudiera atacarla. Estaba cegando rápido y fuerte. Algo que había probado en un instante. Perdóneme. Ella gritó de nuevo. El dragón murmuró algo poco halagador en voz baja, pero ella pudo distinguir la palabra gorda. Había una cita que a Lucky le gustaba. Nunca le des a un dragón dormido en el ojo, porque eres crujiente y sabes bien con ketchup. Eso era precisamente lo que estaba a punto de hacer. Lucky arrojó uno de sus cocos sobrantes a la parte posterior de la ruda cabeza del dragón, haciéndolo gritar y balancearse hacia adelante. Su cabeza era lo suficientemente dura como para hacer que se partiera por la mitad justo en el centro, y Lucky tuvo el tiempo suficiente para maravillarse con su buena suerte antes de que él la golpeara. ¿Qué demonios, humano loco? Escupió, levantando las manos hasta la cabeza, con los dedos apretados en mechones rosados. ¿Qué me acabas de lanzar? Lucky se acercó a él y se agachó, recogiendo ambas mitades del coco antes de que pudieran pisotearlas o llenarlas de arena de su nuevo ataque. Ella le arqueó una ceja. Solo un coco, desafortunadamente no pude mostrarte buenos modales, murmuró. Ella le tendió la mitad del coco en una ofrenda de paz, sus ojos se inclinaron en rendijas afiladas y desconfiadas antes de que su codicia se apoderara de él y se lo arrebatara de las manos, mordiéndolo, con cáscara y todo. Lucky trató de no quedarse boquiabierta al ver al dragón, y realmente debería aprender su nombre en algún momento, masticando la mitad de una cáscara de coco. Ese fue un poder de mandíbula bastante impresionante. Lo que la alegraba aún más de que él no pudiera dirigirse hacia ella. Definitivamente era suave y blanda en comparación con él. Incluso en su forma actual. Ella negó un poco con la cabeza y decidió que aplicarse a su mitad del coco era mejor que simplemente mirarlo boquiabierta. Así que rápidamente se llevó la mitad del coco a los labios, complacida de que aún quedara tanto líquido, y bebió profundamente. Después de quién sabía cuánto tiempo sin una bebida de ningún tipo, era la cosa con el mejor sabor que había probado. Suspiró suavemente de felicidad y se lo bebió todo con entusiasmo. Tenía una navaja suiza en su bolso que podía usar para cortar la carne. No era ningún tipo de fiesta real, pero aún así la refrescó y le dio un poco de fuerza extra. Aunque rápidamente se estaba quedando sin fuerza. Entre los tiempos complicados y toda la emoción que había tenido desde su llegada, estaba borrada. Pero sabía que era mejor no intentar acostarse sin construirse al menos un nido rudimentario. Y preferiblemente encontrar algo más para comer con sus cocos. Ella sonrió al dragón de aspecto hosco, que todavía la miraba con el ceño fruncido. Eso está mejor. Ella lo miró contemplativamente por un momento. Entonces, ¿cómo te llamas? Preguntó ella con curiosidad. La pregunta lo sobresaltó. ¿Quieres saber mi nombre? Preguntó incrédulo, y sus ojos se entrecerraron con desconfianza de nuevo. ¿Por qué? Él demandó. Lucky suspiró y negó con la cabeza, porque pensé que tal vez sería mejor que decírosla todo el tiempo. Ella bromeó y puso los ojos en blanco, pero como sea. Voy a ver si puedo encontrar más comida o algo. Puedes quedarte aquí y enfurruñarte si quieres. Si iba a ser grosero, no veía ninguna razón por la que no pudiera devolver tan bien como recibió. Con un poco de suerte, pronto estaría de camino a casa y podría olvidar que esta pesadilla alguna vez tuvo lugar. Con ese pensamiento en mente, se volvió y comenzó a moverse hacia el interior. Sin embargo, no llegó muy lejos, tal vez unos 100 metros, antes de escuchar un grito de sorpresa. Miró hacia atrás por encima del hombro y se quedó boquiabierta al ver que el dragón en el suelo aparentemente era arrastrado tras ella. ¿Qué? ¿Los infierno? No había forma de que eso fuera correcto. No podía haber pruebas de que él no pudiera abandonar su vecindad. Pero eso era exactamente lo que era. Tan pronto como ella pensó eso, él se puso de pie. ¿Cuál es la gran idea, señora? Él le gruñó. ¿Cómo puedo saber? Ella espetó, su propio temperamento finalmente se deshilachó. No pedí que arrastraran tu trasero detrás de mí, ¿sabes? Sabes tanto como yo. Quizás incluso más, ya que estas cosas realmente tienen sentido para ti. Se estaba volviendo frustrante.
Tan pronto como pensó que le estaban dando un descanso, algo la abofeteó en la cara para corregirla de ese error. Esta era una situación que no estaba destinada a funcionar bien para ninguno de los dos. No tengo idea de lo que está pasando y de repente me dicen que un dragón, cuyo nombre ni siquiera sé es mi bola y cadena literal, exclamó Lucky, chillándole su frustración. El dragón hizo una mueca de mal humor, sus manos golpearon sus oídos y le preguntó. Como si tuviera algo mejor que hacer con su tiempo. ¿Quién sabía con los dragones? Dioses, son tan ruidosos que ni siquiera se han escuchado hablar. El dragón se quejó, sus labios fruncieron el ceño malhumorado. Lucky juró que, si ponía las manos en otro coco, este se lo iba a meter en la boca por completo. Bien, no suelo decir mi nombre a los humanos, pero como estás siendo tan molesto por todo esto, mi nombre es Natsu, se burló, sus ojos oscuros fijándose intensamente en ella. ¿Qué? La forma en que la miraba le dijo a Lucky que esperaba algo. Alguna forma de reacción. Quizás conmoción y miedo. De hecho, empezó a verse un poco decepcionado cuando ella no temblaba de terror. ¿Soy Lucky? Preguntó, pronunciando su nombre más como una pregunta en respuesta a su mirada expectante. Ante su indiferencia, su mandíbula se abrió, sus hombros rodando hacia abajo y sus cejas subiendo hasta la línea del cabello. Era como si ni siquiera pudiera creer que ella no tuviera idea de quién era él. ¿En serio, eso es todo? Hizo un gesto hacia ella, luciendo profundamente decepcionado por alguna razón. Natsu agitó las manos y Lucky recordó a un mago de Las Vegas gracias a los movimientos salvajes que hizo. ¿No sabes quién soy? ¿En serio? Demandó Natsu, las manos cayendo sobre sus caderas, la de su lado izquierdo cayendo un poco más abajo para evitar tocar su herida. ¿Qué clase de roca has estado viviendo debajo de niña? Lucky, corrigió de inmediato, descubriendo que no le importaba mucho el sabor que la niña dejaba en su boca. Enderezar sus hombros tanto como sea posible. Tratar de lucir lo más imponente posible cuando se enfrentaba a un dragón era una tarea abrumadora, sobre todo porque no parecía inmóvil. Y no, yo no soy exactamente a todas partes, insistió, este no es mi mundo, simplemente, fracasé. Natsu miró al delicado, casi frágil, luciendo humano ante él en estado de shock. ¿Otro mundo? ¿Este pedazo de pelusa de aspecto estúpido era el que había abierto la puerta? No había manera. El aumento de energía de esa puerta había sido suficiente para alertarlo a la mitad de su territorio. ¿Cómo pudo una chica, que parecía estar en casa en un palacio siendo atendida por sirvientes, haber hecho eso? Y, sin embargo, no se podía negar lo poderosa que había sido esa oleada de magia. Como lo demuestra la rapidez con que Hades y sus matones la habían encontrado. Probablemente no había una sola alarma que no hubiera activado cuando hizo eso. Y estaba atado a ella. Maravilloso. Al menos tenía una idea de cómo había sucedido ahora. Sin duda, la luz dorada de su hechizo había sido un mal intento de volver a casa. Esa cantidad de energía sagrada concentrada en su lugar habría actuado como un imán para la subyugación de Hades. Los hechizos sagrados siempre gravitaron hacia mayores concentraciones del mismo tipo de magia. Y cualquiera que pudiera abrir una puerta entre mundos sería el equivalente a una hoguera junto a una vela. Con mucho cuidado, no iba a pensar en cómo esa vela lo había subyugado con éxito antes de su interferencia. No es que él se lo iba a dejar saber. No había forma de saber qué haría con el conocimiento. Y ya estaba en desventaja suficiente. En este punto, ni siquiera estaba seguro de si se quedaría atrás si ella regresaba a su mundo. HMPF. No es de extrañar que no sepas nada. En cambio, resopló burlonamente, cruzando los brazos mientras pensaba qué hacer. Lo inteligente probablemente sería jugar bien y tratar de hacer que ella afloje, sino que rompa, el vínculo. Excepto que no quería jugar bien. Estaba enojado por estar atado, y molesto por estar atrapado siguiendo a esta niña ignorante a todas partes. Aún así, no había ninguna razón por la que no pudiera divertirse con eso. Él le dirigió una sonrisa brillante y llena de dientes que la hizo palidecer y dar un paso hacia atrás involuntariamente, pero al menos eso explica algunas cosas. Le dijo alegremente, disfrutando de su confusión por su aparente cambio repentino de humor. ¿Explica qué? Preguntó ella, pero él se rió y entró en su espacio. Bueno, vamos. No voy a descansar hasta que hayas hecho lo que querías hacer, ¿verdad? Así que vamos. Él la agarró por la muñeca, asegurándose de que no fuera de una manera amenazadora, y se arrancó abruptamente, arrastrándola tras él. Natsu arrastró a la endeble mortal detrás de él, una sonrisa malvada oscureció su rostro mientras la arrastraba.
Ella podría haber solidificado el hechizo sobre él, pero había formas de deshacerse de él. Hades fue quien lo lanzó, y si el crujiente cachorro deseaba tener un dragón como mascota, con gusto le daría la opción de probar suerte nuevamente. Le enseñó a Natsu solo un toque de humildad el darse cuenta de que quizás no debería jugar con su comida. Pero aplastar limo como Hades no fue tan satisfactorio. Natsu había querido alargarlo un poco, que fue lo que lo llevó a esta situación en primer lugar. Lucky era un problema. Pero no insuperable. Solo tenía que encontrar una buena manera de usarla, antes de que ella se diera cuenta de cómo podía usarlo a él. Hasta entonces, iba a callar su identidad. Sonrió con una ferocidad que lo dejó sin aliento. Por muy molesto que fuera, había pasado mucho tiempo desde que se había divertido tanto. Sus dedos se deslizaron hacia el pañuelo andrajoso que le rodeaba el cuello, su corazón palpitaba de emoción. Esta fue una aventura, y al menos sería interesante. No había duda de que a Natsu le costaría mucho trabajo intentar encontrar una manera de aplastar a sus nuevos enemigos, incluida la princesa celestial, pero pase lo que pase, iba a ser emocionante. Lucky no sabía qué se le había metido en la cabeza al dragón de mente, pero no pasó mucho tiempo para que ella se rebelara contra él arrastrándola. Dejó caer los pies y hundió los talones, a pesar de que casi se le arranca el brazo cuando lo hizo. Espere. Ella espetó, preguntándose vagamente cómo no lo había perdido todavía, y apartó su mano de la de él. No sé lo que crees que estás haciendo, pero no me estás arrastrando así. Ella le dio un golpe en el pecho. No te conozco. No confío en ti. Y definitivamente no voy a dejar que me arrastres porque tienes una idea loca en tu cabeza. Gritó, su voz se elevó con cada palabra. He tenido un día infernal. Tengo calor. Estoy cansada. Y mataría por una comida decente y algo frío para beber. Para cuando terminó, su pecho estaba agitado, sus dientes estaban descubiertos, su cara estaba sonrojada y de alguna manera se sentía un poco mejor. Tal vez fue la mirada de asombro en su rostro. Aunque ella no sabía por qué estaba tan sorprendido. ¿No acababa de decir antes de este último descubrimiento que iba a encontrar comida? Quizás no había esperado que ella lo detuviera. Ella no lo sabía y no le importaba. Solo quería tener la oportunidad de relajarse, comer y dormir un poco. Preferiblemente sin que nada más caiga sobre su cabeza hoy. Por Dios, Luigi, no tienes que gritar al respecto. La expresión de su rostro debe haber prometido la muerte lenta y dolorosa que estaba contemplando sobre ese comentario porque el dragón grande y malo en realidad palideció un poco y comenzó a reír nerviosamente. Quiero decir, este es el camino a Argeón. Continuó, su tono superior arruinado por sus débiles temblores, a menos que quieras quedarte aquí y vivir de la tierra. ¿Argeón era una ciudad real? Leo lo había llamado puerto, pero de alguna manera eso no se había traducido en civilización para ella. Ahora lo hizo. Y sonaba como lo mejor que había escuchado en todo el día. Incluso si la civilización era diferente para este lugar de lo que ella estaba acostumbrada, debía tener lo básico. Y lo básico era todo lo que le importaba. Incluso podría darse un baño. Oh, la idea de un baño la tenía extasiada. Ella podía imaginarlo. Toda la expresión de Lucky se iluminó con entusiasmo, y esta vez fue ella la que agarró la muñeca mientras se alejaba en la misma dirección que él había estado yendo hace un minuto. Ella ignoró su grito de sorpresa mientras visiones de comida, bebidas frías, baños y camas bailaban ante sus ojos. Cielo. Desafortunadamente, la realidad se reafirmó unas horas después, tan pronto como vio la ciudad absolutamente adorable. En serio, parecía sacado de algunas de sus novelas de historia alternativas favoritas. Algunas personas incluso estaban vestidas con ropa de época. Sin embargo, al ver todo eso, se dio cuenta de un obstáculo importante. Dinero. Ella no tenía ninguno. No del tipo que sería aceptado aquí de todos modos. Natsu ignoró su dosis de realidad mientras marchaba delante de ella hasta encontrarse con lo que parecía una barrera invisible. Él frunció el ceño y se frotó la nariz mientras la miraba. ¿Y ahora qué? Exigió malhumorado. Ella estaba en la civilización. ¿No se suponía que debía ser feliz ahora? No tengo forma de pagar nada. Lucky admitió, queriendo llorar por la complicación. Tan cerca y tan lejos. Oh, ¿en serio? ¿Ese era su problema? Aunque supuso que no podía culparla del todo. Ella había dicho algo sobre caer por accidente, por lo que probablemente no había hecho ninguna provisión para estar aquí. Gruñó en voz baja, pero guardó sus pensamientos para sí mismo. No quería volver a visitar ese momento cuando ella le había recordado inquietantemente a ella.
Solo el pensamiento envió escalofríos a su columna vertebral. En cambio, refunfuñó un poco más y se cruzó de brazos. Bien. Él resopló, conseguiré lo que necesites. Odiaba sacrificar cualquier parte de su tesoro por un humano miserable, pero no podía ignorar esta situación. ¿Y si la sacaba de su cabello más rápido que así fuera? Natsu apenas podía recordar un momento en el que realmente pagó por algo que no podía tomar. Sus mejillas se inflaron mientras miraba alrededor del pequeño pueblo mortal. Era la definición misma de pintoresco, e hizo que a Natsu se le erizara la piel al estar dando vueltas con tanta gente. No había nada malo en eso, supuso, pero definitivamente había algo en eso que lo puso nervioso. Instintivamente, su mano se deslizó hacia su pañuelo hecho jirones, su corazón saltó a su garganta. Había pasado tanto tiempo desde que viajó con alguien, nunca había sido un humano. No desde, se obligó a apartar sus pensamientos y observó con genuina diversión cómo Lucky expresaba su felicidad bailando algo extraño. Ladeando una cabeza interesada hacia ella, vio como una pierna se levantaba y ella juntaba sus manos debajo de su barbilla como una doncella enamorada. ¿Era así como actuaban todos los humanos? ¿O fue ella la excepción? Independientemente, sonrió. No podía esperar para mostrarle cómo conseguía mercadería. No es que en realidad haya comprado mercadería en el sentido que ella quería decir. Pero entonces no había especificado cómo lo estaba haciendo, ¿verdad? Esto iba a ser divertido. Parpadeó un poco al darse cuenta de lo fácil que era entrar en la anticipación y sentirse divertido por las payasadas de Lucky. Lo habrían molestado antes. Se dio cuenta con una sacudida de que la última vez que estuvo en su forma humana fue justo después de la guerra celestial cuando Zeref pereció y recordó vívidamente lo apasionados que eran sus sentimientos en su forma humana. Sentimientos que había encerrado desde que dejó de cambiar. Sentimientos que ahora lo invadían. Miró fijamente un arbusto en una maceta en el carrito de un vendedor y vio cómo la planta estallaba en una llama alegre. El dueño dejó escapar un grito ahogado y lo tiró al suelo, tratando desesperadamente de aplastarlo. Sintiéndose un poco de humor, mientras los gritos frenéticos del hombre lo sacaban de sus oscuros pensamientos, dirigió a Lucky por un camino diferente, felizmente distraído. Mejor no dejar que ella lo viera explotar las especias para divertirse. Aunque sabía que era pequeño, Natsu disfrutó de ello. ¿Estás siendo amable? Los ojos de Lucky se entrecerraron con sospecha mientras le permitía guiarla por una calle al azar. Sus ojos recorrieron el cuerpo del dragón, como si buscara un monedero o una billetera. ¿Dónde pensó ella que lo puso? Había sido un dragón hacía menos de unas horas y parecía un paciente de guerra grisáceo con un agujero en el costado. No había lugar para él para sostener una bolsa de joya. Él solo le dio una amplia sonrisa. ¿Por qué la sospecha? La mirada que ella le dio fue absolutamente gélida, lo que supuso que era un poco justo considerando que anunció su deseo de matarla. Algo que no había disminuido ni en lo más mínimo y que solo se archivó por el momento. No solo trataste de atacarme 2 veces, sino que también me llamaste gorda, dijo Lucky con brusquedad, entrecerrando los ojos en rendijas tan mortales que el dragón tuvo ganas de dar un gran paso atrás. Oh, bueno, mierda, sí, lo hizo. Pero eso fue solo porque ella había aterrizado sobre él cuando salieron por la puerta justo antes de que se desmayara. Tenía que agradecerle su conmoción cerebral. Su falta de respuesta a eso no le hizo querer a Lucky. En todo caso, su amplia sonrisa solo la hizo sospechar más. Si eso fuera posible. Fuera lo que estaba planeando, sería un problema. Eso fue seguro. Y efectivamente, dirigió su sonrisa de come mierda a un vendedor cercano, uno que vendía varios tipos de comida y bebida, y sin cambiar de expresión agarró al hombre por la pechera de la camisa y golpeó su cabeza contra la encimera. Difícil. Ella jadeó de horror ante la vista, aunque más tarde se preguntaría por qué estaba sorprendida por su comportamiento. Natsu. ¿Qué estás haciendo? Basta. El dragón se limitó a mirarla y sonrió con malicia mientras empujaba al hombre sangrante y comenzaba a preparar alegremente una buena comida. Bueno, eso es una cosa de la que nos hemos ocupado. Exclamó alegremente, vamos Lucky. Vamos a comer. Lucky miró entre Natsu y el hombre, horrorizada por lo que acababa de suceder. ¿Cómo pudiste hacer tal cosa? Preguntó, y la sonrisa de Natsu se deslizó un poco. ¿Cuál es tu problema ahora? ¿Mi problema? Ella repitió, incapaz de creer que él no supiera exactamente cuál era el problema. Mi problema es que agrediste a ese hombre y le estás robando. Ella gritó, ignorando a las otras personas que miraban, dijiste que pagarías por todo. Así que discúlpate con él y paga.
Y mi nombre es Lucky. Señaló con el dedo al pobre vendedor, y Natsu realmente se encontró dando un paso brusco hacia él, los primeros rastros de una disculpa en sus labios antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo y fruncir el ceño. No hay manera en el infierno. Él gruñó en respuesta, dije que te conseguiría lo que necesites. Es tu problema si no te gusta cómo lo hago. Ahora vamos. De ninguna manera. Lucky gritó en respuesta, sin darse cuenta de que ahora se estaban gruñendo en la cara, eso no es lo que dijiste. Y esto está mal. No me moveré hasta que hagas lo correcto. Natsu dejó escapar un medio rugido frustrado, enojado porque ella estaba arruinando su diversión, bien entonces. Él espetó, la agarró por la cintura y la echó sobre su otro hombro, solo cargaré tu gordo trasero. Ignoró sus gritos de indignación y sus patadas mientras se alejaba. Disculpe. Chilló Lucky mientras rebotaba sobre su duro hombro, su brazo envuelto firmemente alrededor de su cintura, los dedos hundiéndose en la cintura de su falda. Dejó escapar un nuevo y repentino chillido cuando sintió una brisa y recordó ciertas realidades sobre el uso de faldas. Y Natsu la estaba cargando sobre su hombro sin preocuparse por la sensibilidad de Lucky. Natsu. Déjame caer ahora mismo. Ella golpeó con los puños su fuerte espalda, ignorando la vibración de sus gruñidos mientras pateaba e intentaba con todas sus fuerzas no mostrar a ninguno de los espectadores. Ahora estaban haciendo una gran escena. No, llegó el gruñido obstinado del dragón, y su frustración aumentó. Natsu era un bruto y un matón, con ninguno de los cuales Lucky había tenido paciencia. Durante su tiempo como heredera, tuvo que lidiar con hombres y mujeres que pensaban el mundo de sí mismos. Ni una sola vez se habían detenido a pensar en alguien que consideraban inferior a ellos mismos. Ella no escapó de esa vida solo para que este mocoso violento y malvado la hiciera caer en la misma trampa. Ella agarró un puñado de su bufanda y tiró hacia atrás tan fuerte como pudo, haciendo que él echara la cabeza hacia atrás. Pero bastante extraño, era casi como si ella hubiera tirado de sus riendas. Natsu se detuvo en una moneda de 10 centavos, y en menos tiempo del que tomó respirar, la dejó caer en un montón al suelo. Gimiendo por el trato rudo, deslizó los ojos hacia él. Pero no le estaba prestando ni la más mínima atención. En cambio, estaba inspeccionando su bufanda, sujetando la tela con fuerza entre sus manos. La expresión de intensidad en su rostro era tan concentrada que ni siquiera se dio cuenta de la multitud murmurante que se había reunido a su alrededor. Era esa preocupación que Lucky vio, apretada alrededor de sus ojos. Estaba sintonizando con todo lo que lo rodeaba, lo que hizo que ella se preguntara qué era tan cautivador de su bufanda y, como tal, no notó el ataque detrás de él hasta que una tormenta helada de pájaros lo golpeó de lleno en la espalda. Los ojos de Lucky se agrandaron ante la demostración de magia cuando se tambaleó hacia adelante, un gruñido feroz salió de los labios de Natsu. Y ella recordó de repente en ese momento que a pesar de que Natsu no podía matarla, podía matar a cualquiera que lo cabreara. Y se veía muy enojado. Tonto. El hombre de pelo blanco que había lanzado el ataque de hielo a Natsu se burló con altivez. ¿De verdad pensaste que nosotros, los de la mía escala, te permitiríamos acosar a nuestros ciudadanos y robarles? Lucky no estaba segura de quién era este tipo, y no era realmente fan de su tono condescendiente, pero apreciaba la forma en que estaba tratando de cuidar a la gente. Eso era bastante mejor que el mocoso malhumorado con el que estaba atrapada. Natsu, sin embargo, no estuvo de acuerdo. Oh, acabas de cometer tu último error, amigo. El dragón enfurecido gruñó, el fuego comenzó a gotear de su boca. Ya era bastante malo que estuviera atrapado por estar obligado a perder la moral allí. Ya era bastante malo que ella no le tuviera miedo y siguiera estropeándole la diversión. Ya era bastante malo que ella tampoco se apartara de su rostro e insistiera en desafiarlo en todo. Ya era bastante malo que hubiera tenido el descaro de tocar su preciosa bufanda. Pero esto... Oh, esto se llevó la palma. Estaba enojado, y aquí había un arrogante, condescendiente, idiota de un humano tratando de hablar con él. Uno que también era blando, y no protegido en lo más mínimo. Mostró sus colmillos y rugió, comenzando a lanzarse hacia adelante solo para que una mancha dorada se interpusiera entre él y su presa prevista. Muévete del camino. Él le rugió, levantando el puño para golpear solo para recordar en el último momento que no pudo. Los enojados ojos marrones de Lucky se cruzaron con los de él mientras extendía los brazos. No voy a dejar que lo toques. Ella le dijo en voz baja, intensamente, y su piel comenzó a brillar con un dorado suave. No vas a tocar a nadie en esta ciudad. Ella gruñó, tendrás que pasar por mí primero.
Y Natsu sintió que la conmoción lo recorría de nuevo cuando sus fuegos se apagaron sin que él lo dijera, y salió de su posición de ataque. Fue como si algo se apoderara de él, forzándolo a su misión. El hechizo, se dio cuenta, con suficiente fuerza mágica detrás de sus palabras, podría obligarlo a hacer cualquier cosa. Lucky, murmuró, sorprendido de que ella realmente lo hubiera detenido. Él. El que ni siquiera Titania Erza o la paleta pudieron detenerse por completo. ¿Qué tipo de loca fuerza de voluntad cultivaron en su mundo natal? Nadie debería poder detenerlo. Era el infame rey dragón demonio End. Ningún mortal debería poder siquiera hacer que se detenga. Incluso con un vínculo no debería ser posible sin un uso considerable de la magia. Y, sin embargo, esta chica delgada había hecho cumplir sus órdenes. Ni siquiera podía sentir un hilo de humo en el fondo de su garganta. Lo que sea que Lucky hubiera hecho para sofocar sus llamas, alimentando su magia a través del vínculo para intentar empujar su voluntad sobre la de él, no le gustó. Lentamente, retrocedió, su nariz se arrugó en los restos de un gruñido. Su mirada estaba fija en Lucky, incapaz de atravesarla como él quería desesperadamente. Casi no fue justo. Este bastardo helado se había atrevido a golpearlo y ahora ni siquiera le permitían convertirlo en un filete ahumado. Sus manos se cerraron en puños y un furioso gruñido atravesó su garganta. Bien entonces. No iba a decirle nada. Más allá de su sorpresa inicial por su dominación, ella no necesitaba saber nada sobre el poder que tenía sobre él. Incluso eso era una pista más que suficiente. El resentimiento se abrió camino en su pecho, sus brazos se cruzaron sobre su pecho mientras la mía Scale se deslizaba alrededor de ellos. Natsu les dio a los magos reunidos una mirada desinteresada. En el momento en que pudiera transformarse de nuevo, volvería a Argeón y aplanaría esta estúpida ciudad y su estúpido gremio. Pero antes de eso, iba a destruir a Lucky. Dioses, ella estaba tan molesta que él no lo entendía. ¿De dónde venía esta extraña brújula moral que había venido? Parecía tener en la cabeza que una cosa estaba bien mientras que otra estaba mal. ¿Qué importaba si arrojaba los mismos resultados? Sin embargo, no me disculpo, dijo obstinadamente, deslizando los brazos sobre su pecho. Lucky suspiró mientras dejaba caer los brazos, mirándolo con cautela durante un largo momento. No confiaba en que él no atacaría una vez que había relajado la guardia, pero cuando él no hizo más movimientos, ella se relajó lentamente y se volvió hacia los magos, o como se llamaran a sí mismos, con una media sonrisa. Ella les dijo en tono de disculpa. Y lamento mucho lo del vendedor que Natsu golpeó. Estaremos encantados de devolverlo todo. Ella miró a su alrededor e hizo una mueca de dolor cuando los bienes se derramaron a su alrededor. Pensándolo bien, tal vez no sea una buena idea, ¿dijiste, Natsu? Preguntó uno de los magos, un hombre alto con la cabeza calva, una barba larga y una sonrisa amable. Aunque en ese momento parecía más sorprendido que nada. Lucky recordó tardíamente que el nombre de Natsu era conocido, incluso si él no solía decirle a la gente cuál era, y de hecho el dragón le estaba dando una mirada positivamente venenosa. ¿Ah, sí? Ella respondió, insegura, y negó con la cabeza. Es una historia muy larga. El hombre se rió entre dientes y dejó caer una mano sobre el hombro de su compañero de cabello blanco antes de que pudiera decir algo. Estoy seguro de que lo es. Él asintió gentilmente, y parece que has tenido un buen día. Sonrió y extendió una mano. Soy Jura del gremio la mía Scale. Lucky le devolvió la sonrisa, sintiendo una calidez similar a la que había sentido de Leo de este hombre. Ciertamente, no había nada espeluznante o de tiburón en él. No como ese tipo de Hades y sus amigos. Su sonrisa le recordaba más a su mamá de una manera extraña. Ella tomó su mano. Soy Lucky. Es un placer conocerte. El placer es todo mío, Lucky. Jura respondió. Y estos son Leon y Sherry. Lucky comenzó a responder, pero inmediatamente se sonrojó cuando su estómago hizo que su queja por la falta de comida fuera muy audible. Aunque Jura no pareció ofenderse. La alta montaña de un hombre se rió de nuevo. ¿Quizás estarías dispuesto a contar tu historia sobre algo de comer? Ofreció. Confieso que tengo un poco de curiosidad sobre cómo llegaste a viajar con Natsu. Lucky vaciló, sin saber si debería confiar en Jura dada su difícil introducción a este mundo y lo que Leo había dicho sobre los viajes por la puerta. Jura debió haberlo captado de inmediato porque se inclinó levemente. Tienes mi palabra de honor de que no te pasará nada. Hay una posada no muy lejos de aquí. Muy público, y sirven los mariscos más maravillosos que hayas visto jamás. Tenido. El estómago de Lucky volvió a gemir y se decidió por ella.
Quizás era arriesgado, pero tenía que confiar en alguien en algún momento. Y Jura no le dio la misma sensación que Hades. Ese fue un gran punto a su favor. Gracias. Estaría encantado. Ella respondió con sinceridad. Era extraño que le pidieran comer con extraños virtuales, pero el amplio espacio que les estaban dando de repente ante la mención del nombre de Natsu la hizo lo suficientemente cautelosa. Empezaba a sospechar que lo que Leo le había advertido antes sobre Natsu era cierto. Y después de ese fiasco en el puesto del vendedor, ella no estaba dispuesta a dejar pasar la oportunidad de aprender más sobre él. Natsu no estaba dispuesto a compartir con ella, así que quizás alguien que supiera algo sobre este mundo lo haría. No es que ella esperara mucho. Parecía que todos se sorprendieron al ver a Natsu. Mucho menos tenerlo allí parado, casi en paz. Excepto por la expresión de su rostro, que alternaba entre rabia ciega y picardía mientras trabajaba en asustar a los curiosos. Los otros dos que estaban con Jura también estaban tensos, y el llamado León parecía sumamente preocupado. Se dio la vuelta para hablar con Jura en privado, y ella pudo distinguir las palabras Grey y pelea. Jura asintió con la cabeza cuando algo en el cerebro de Lucky le hizo cosquillas al pensar en la palabra gris. Ahora, ¿dónde había escuchado algo tan familiar? Un gruñido de Natsu interrumpió sus pensamientos, sus ojos cayeron hacia él y cayeron sobre su piel. Había una línea que se arrugaba entre sus cejas, su expresión era negra y sus ojos perforaban la parte posterior del cráneo de León. Había algo en esta noticia que preocupaba a Natsu, y Lucky solo deseaba saber qué era. Daría cualquier cosa por poder entenderlo. Pero estaba exhausta y la tentación de una cama caliente, una comida caliente y una ducha le resultaban demasiado atrayentes. Así que dejó de lado todos los pensamientos sobre Natsu y la locura de todo lo que la rodeaba mientras se acercaba a Jura. El hombre asintió y gesticuló con una gran mano, su extraña progresión se movía entre la multitud. Se volvió detrás de ella para asegurarse de que Natsu todavía estaba con ella, pero él estaba caminando tan lejos como el sello lo permitía, todavía muy a la vista. Jura acompañó tranquilamente a Lucky a la posada, manteniendo cuidadosamente sus manos metidas en sus mangas, y trató de mantener su postura lo menos amenazadora posible. La joven de aspecto cansado que estaba con él parecía como si hubiera sido proverbialmente a través del timbre, si no literalmente. Y dado su estado desaliñado, estaba dispuesto a apostar que su día literal no había sido mucho mejor que el emocional. Fue una situación completamente extraña. Casi había brillado con poder mágico cuando había comandado a Natsu, lo que por sí solo era alucinante, y, sin embargo, no se comportaba con la confianza que la mayoría de los magos tenían. ¿Quién era ella? Una cosa era segura, tendría que andar con delicadeza. Había notado su cautela y vacilación, otra pista de que lo había pasado mal últimamente, y sabía que tendría que ser lo más amable y honesto para ganarse su confianza. Cualquier otra cosa la asustaría. Él sonrió mientras sostenía la puerta para ella y la dejó elegir una mesa ella misma. No hizo ningún movimiento hostil cuando se sentaron y dio varias sugerencias, pero no la presionó para que eligiera una. Algo de lo que estaba razonablemente seguro de que ella había notado por la mirada irónica que le lanzó, y sus propios labios se crisparon en respuesta cuando se propuso pedir jarras comunales de bebida y beber primero. O estás haciendo un gran esfuerzo para que confíe en ti, o realmente quieres que piense que no eres una amenaza. Lo que equivale en gran parte a lo mismo. Lucky le dijo con ironía, un poco divertida por todo el esfuerzo que estaba haciendo el grandullón, pero no lo suficiente como para andar por las ramas. Había sido un día duro. Es un poco de ambos. Jura admitió fácilmente. Parece que no sabes quiénes somos ni qué somos, por lo que es poco probable que conozcas nuestra reputación. Y si no lo sabes, entonces no tendrás forma de saber que somos no el enemigo. Se encogió de hombros un poco, no se me ocurre otra forma de demostrarlo que mostrárselo. Lucky asintió con la cabeza, algo en ella se relajó un poco ante la honestidad del gran hombre, bastante justo. Ella respondió y le dio un mordisco a los aperitivos que acababan de preparar. Se detuvo un momento para saborear felizmente el sabor del champiñón relleno y se centró en los tres con los que estaba sentada. Natsu no contaba. Estaba enfurruñado en una mesa solo cuando no estaba tapando su cara. ¿Todos los dragones eran tan asquerosos? Entonces, ¿qué te gustaría saber primero? Preguntó, lista para entender la verdadera razón por la que estaban aquí. La información era el precio de esta comida y ella tenía que pagar. Jura, sin embargo, simplemente negó con la cabeza, me malinterpretas. Mi curiosidad es mía, pero si no quieres decirlo, no te exigiré la información.
Él le sonrió amablemente, realmente solo deseo ayudar. Lucky le devolvió la sonrisa, decidiendo que le gustaba Jura cada vez más. Lo siento si parezco un poco paranoica. Ha sido un día extraño, y honestamente ahora, excepto por una persona que no está aquí, no estoy segura de en quién confiar. Ella lo miró por otro largo momento antes de suspirar. Comenzó en mi mundo natal. Entonces ella le contó todo lo que sabía. Cómo la habían seguido en su camino de regreso a casa desde la tienda, la caída a este mundo, y el maestro Hades y su gremio la encontraron. Luego la feroz apariencia de Natsu y la mano amiga de Leo. Todo sonaba ridículo cuando lo dijo en voz alta. Como algo sacado directamente de una de sus novelas de fantasía. Sin embargo, nadie a su alrededor se inmutó, aunque los gruñidos de Natsu parecieron apagarse. Aparentemente, su historia merecía suficiente concentración incluso de él para llamar su atención. Jura la estaba mirando con asombro y asombro, una expresión reflejada en el rostro de León. Ya veo, Jura frunció el ceño una vez que terminó, sus ojos en Natsu. Era extraño tener al dragón en la misma habitación que ellos, mucho menos en una forma tan vulnerable. Sabía que los dragones poseían la capacidad de convertirse en una forma humana, pero nadie había visto cómo era el rey dragón en siglos. Por extraño que parezca, ha tenido mucha suerte, señorita Artfilia. Jura juntó las manos con calma, atrayendo su atención hacia ella. Estas tierras han vivido tiempos difíciles. La mía Scale hace todo lo posible para proteger a los lugareños contra los dragones. Y ataques de demonios por igual. Por los sonidos, aterrizaste en el borde de Magnolia, justo en el corazón del territorio de Natsu. Sin embargo, si tuvieras mucha suerte, podrías haber aterrizado en la misma ciudad de Magnolia, donde quizás tu vida podría haber dado un giro más fácil. Jura miró a León, quien se burló y levantó la nariz en el aire. Sin embargo, los ojos del hombre de pelo blanco se inclinaron hacia Natsu, sus ojos se entrecerraron hacia él solo una fracción. Mi hermano es un mago del gremio local de Magnolia, son muy poderosos y podrían haberte protegido del maestro Hades. León se enderezó en su asiento, mirando directamente a Natsu, y tiene cierta defensa contra este dragón en particular. La cabeza de Natsu se volvió hacia León, sus fosas nasales se ensancharon y el humo brotó de las comisuras de sus labios sonrientes. Inclinó la cabeza hacia León, los ojos oscuros se ennegrecieron de ira. Oh, ronroneó y echó la cabeza hacia atrás, riendo. Esto es genial. ¿Tú eres ese hermano de hielo? Se dobló de risa esta vez y levantó la barbilla hacia León. Escucha, cono de nieve, no hay nada que tu hermano pueda hacer para detenerme si realmente quisiera morder ese palillo de dientes con volantes de allí. Señaló con el pulgar en dirección a Lucky y puso los ojos en blanco, y si no fuera por su interferencia, habría aplastado Grimoire Art allí y me habría puesto en camino. Magnolia es mía e incluso si dejo que esas moscas entren en ese gremio. Quédate, ese hecho no va a cambiar. Parece que palillo con volantes te tiene bien en la mano, dijo Jura con aire tranquilo antes de que León pudiera levantarse de su asiento. Se rió entre dientes y miró a Lucky, ignorando la forma en que Natsu se estaba ahogando de repente con el aire. O la mirada cruel que le estaba dando el dragón. Estaremos más que felices de alojarla por la noche, señorita Lucky. Tal vez Sherry pueda proporcionarle ropa más cómoda mientras se baña y se relaja. Y después de que la cuiden, estaremos encantados de mostrarle a Argeón cuando te sientas con ganas. Jura se levantó, sacando su gran cuerpo de detrás de la pequeña mesa. Lucky lo miró boquiabierta por un momento, atónita por la oferta, pero rápidamente se transformó en una sonrisa de agradecimiento. Gracias. Ella exclamó, levantándose apresuradamente para despedirse del gran mago. Realmente lo aprecio. Fue, sin duda, el mejor golpe de suerte que había tenido desde que Leo había aparecido. Aunque parte de ella deseaba haber aterrizado directamente en Magnolia y haber evitado todo este lío para empezar. Aún así, a pesar de lo desgarrador que había sido, aparentemente había esquivado una bala, y su suerte estaba aguantando. Jura se rió entre dientes y le dio unas palmaditas en la mano. Para nada. Él retumbó con una sonrisa. Es importante para nosotros, los magos humanos, cuidarnos unos a otros, y no podría en buena conciencia darte la espalda de todos modos. Él la empujó suavemente hacia su comida. Disfruta tu comida, Lucky. Yo arreglaré la habitación y el baño antes de irme. Lucky asintió y se sentó de nuevo, sintiéndose mejor con este lío que desde que comenzó. Ella miró un poco incómoda a las otras dos personas que todavía estaban en su mesa. Entonces, ¿qué tipo de magia haces? Preguntó con curiosidad, su curiosidad natural asomando su cabeza ahora que sus miedos inmediatos se estaban calmando.
Leon le dedicó una sonrisa encantadora que la hizo intentar no poner los ojos en blanco. Soy lo que se conoce como un mago de la fabricación de hielo. Él le dijo. Puedo crear cualquier cosa con hielo. Lo demostró creando una pequeña bandada de pájaros similares a los que habían atacado a Natsu, pero estos simplemente volaron inofensivamente por la habitación. Y tú mismo creas el hielo. Lucky respiró, con los ojos muy abiertos de asombro. Eso es asombroso. La mayoría de los elementos mágicos se basan. Leon pareció sumamente complacido con su reacción cuando tomó su tenedor. No, en absoluto, pero gran parte de esto tiene alguna base en los elementos. Hacer magia es simplemente más pronunciado debido a la naturaleza de la magia. Eso a medida que comienzas a estudiar tu propia magia. Aunque estoy menos familiarizado con la magia celestial que otros tipos. ¿Estudiar? De alguna manera, la idea de convertirse en maga se le había escapado a Lucky, y la tranquila suposición de Leon de que estudiaría y lo haría la sorprendió. Aunque supuso que tenía sentido. Tenía que aprender algún tipo de magia para llegar a casa, ¿verdad? Tal vez Leo podría ayudarla con eso cuando regresara. Supongo, admitió Lucky, sin saber realmente de qué otra manera podría responder a un comentario como ese. Después de todo, no era como si estuviera equivocado, existía una clara posibilidad de que ella pudiera aprender magia. ¿Pero ella realmente quería? Bueno, ni siquiera se trataba de si quería aprender o no. Ella tenía que. Leo se había dicho a sí mismo que ella abrió una puerta a este mundo, eso significaba que podía abrir una puerta de regreso a su propio mundo. Algo que era imperativo. Ella ya sabía que el tiempo corría de manera diferente. Había estado viajando tanto tiempo con Natsu a esta nueva ciudad que el sol comenzaba a ponerse. Los ojos de Lucky estaban hundidos bajo el peso de su propio agotamiento, incluso mientras trataba de envolver su cerebro en la idea de practicar magia. No hay prisa, sonrió Sherry, su expresión se volvió laxa, no cuando estás enamorado. Lucky tosió con su bebida, sus ojos se abrieron un poco, incluso cuando Leon solo asintió, desapasionado por lo que fuera que su camarada estuviera diciendo. Solo estaba tomando un largo sorbo de su bebida. Parecía muy acostumbrado a ella, y el comentario inusual parecía común. Disculpa. Lucky la miró boquiabierta, un rubor recorrió sus mejillas. ¿Era ese su poder? ¿No era solo una extraña peculiaridad de su personalidad? Me refiero al tuyo. Sherry le dio una sonrisa tímida. Sus ojos se inclinaron maliciosamente entre ella y su compañero de viaje. Natsu le dio una mirada aburrida y desinteresada, metiéndose una pierna de pollo entera en su boca y masticando todo. Lucky se encogió de disgusto. ¿Mi amor? Lucky repitió, necesitando desesperadamente una aclaración. Debe haber sido extremadamente poderoso domesticar al demonio con el que viajas, explicó Sherry, metiendo las manos debajo de la barbilla. Le dio a Lucky una mirada severa, y por un segundo, pensó que escuchó la palabra traviesa salir de sus labios pintados. Lucky no estaba prestando atención a eso, o al bufido burlón que vino de Natsu cerca. No, estaba un poco obsesionada con la parte demoníaca de lo que había dicho. Espera, ¿demonio? Ella preguntó, ¿el dragón también es un demonio? Leon pareció sorprendido y su atención se centró en una Sherry igualmente atónita. Frunció el ceño, los hombros se tensaron. ¿No te lo dijo? Debe haberme olvidado. Natsu se rió entre dientes. Lucky suspiró cansada, por supuesto que sí. Murmuró, frotándose un poco las sienes. Honestamente, en este punto no la sorprendió tanto como probablemente debería haberlo hecho. Después de todos los sobresaltos del día, estaba casi en el punto en que no se sorprendería si Leon le dijera que se convirtió en un unicornio bajo la luna llena o algo así. Este mundo loco parecía lo suficientemente loco como para que eso fuera completamente plausible. Y ya no podía reunir la energía para preocuparse mucho. Creo que es bastante seguro asumir que no me han dicho nada más allá de lo que le dije a Jura. Ella les dijo. Y dudo que Natsu se moleste en decirme algo tampoco. Por supuesto. Leon respondió suavemente. Lo que es de conocimiento común para nosotros sería completamente desconocido para usted. Disculpas. Deberíamos haberlo recordado. Lucky negó con la cabeza, está bien. Ella respondió. No estoy segura de que lo hubiera recordado. Se puso de pie, si no te importa, voy a ocuparme a ese baño y dormir un poco. Ha sido un día agotador. Y no estaba segura de cuánto más podría afrontar. Era una especie de milagro que aún no se hubiera roto. Aunque tenía la sensación de que no estaba a más de un shock más de eso. Leon también se puso de pie apresuradamente, por supuesto. Repitió.
El posadero le mostrará su habitación y le traerá todo lo que necesite. Pasaremos mañana por la mañana después del desayuno para mostrarle los alrededores. Lucky le dedicó una sonrisa agradecida, aunque cansada, gracias. Ella respondió y asintió con la cabeza a Sherry antes de irse. Si tenía suerte, Natsu no se vería obligado a seguirla y se quedaría aquí abajo mientras ella se relajaba. Tal vez. Si tenía suerte. Lo cual fue un poco dudoso. Su suerte ya se había tensado más que suficiente ese día. Así que fue a regañadientes que Natsu fue alejado de su mesa mientras caminaba penosamente para seguirla a su habitación. Sin embargo, tan pronto como estuvo allí, se deslizó por la ventana, murmurando algo sobre dormir donde no apestaba a humanos. Ella lo vio desaparecer en la noche, sabiendo que reaparecería por la mañana. Entonces. Él era un demonio. Tenía tanto sentido como cualquier otra cosa. Aunque estaba un poco sorprendida de que le faltaran los cuernos del diablo, las patas hendidas y la cola. No tenía idea de lo que era un demonio en este mundo y solo podía adivinar que era algo malo. Bueno, ella solo tenía como referencia el conocimiento de su tierra. Por el momento, no iba a pensar en eso. Dado que Natsu afortunadamente se había retirado de la habitación, dejándola libre para que Lucky se bañara. Una bonita, larga y caliente. Mientras estaba bajo el chorro de la ducha, Lucky se hundió en la bañera y se reclinó. Este mundo era tan extraño. ¿Cómo podrían tener agua corriente y grifos, pero todavía viven en entornos prácticamente rurales? Aún así, mientras se acurrucaba bajo el constante chorro de agua, dejando que trabajara en sus tensos músculos y extremidades, se sintió casi normal. Por primera vez desde que compró su libro, recuperó un poco de su identidad. Lucky nunca volvería a quejarse de la vida mundana que vivía. Aventuras y magia, eso era lo que tenían los héroes. Lucky apenas calificó. Aún así, el recordatorio de su libro le devolvió un poco de energía a su cuerpo. A pesar de que quería acurrucarse en la bañera y quedarse dormida durante 100 años, Lucky logró liberarse del agua y secarse. Encontró ropa esperándola, para su placer. Parecía que Sherry había cumplido con la solicitud de Jura y había encontrado un traje de repuesto para ella y algo cómodo para dormir. La gente aquí era muy amable, aunque un poco extraña. Ella cambió rápidamente, mirando a su alrededor en busca de ojos curiosos o de un Natsu salvaje. Cuando terminó, se arrastró rápidamente a la cama y arrastró el pesado edredón hasta su pecho. Lucky se acostó sobre la almohada de plumas y esperó que el sueño se la llevara rápidamente. Pero, de hecho, no fue así. No, en cambio, el sueño decidió que quería ser una perra voluble. Lucky sintió que las lágrimas de frustración le picaban en los ojos y encendió un interruptor de luz en una mesa de noche. Todo lo que quería hacer era dormir y luego despertarse en su propia cama. Pero ninguna de esas parecía ser una opción viable, así que suspiró profundamente y se enderezó. El sueño eventualmente la encontraría, pero supuso que mientras tanto, podría leer. Sacando su bolso del pie de la cama, buscó su libro y lo abrió. Uno pensaría que era un poco extraño para ella comenzar a leer una historia llena de aventuras cuando su vida estaba llena de ella, pero el hábito la tranquilizó. El libro era tan atractivo cuando lo volvió a abrir como lo había sido hace una eternidad cuando se sentó por primera vez en Starbucks y lo abrió. Ella fue rápidamente arrastrada de regreso a su mundo mientras continuaba leyendo sobre la interminable búsqueda de Gray por parte de Jubia. De quien estaba segura tenía sentimientos propios por la ninfa del agua, pero probablemente temía expresarlos. Y ella tampoco podía culparlo. ¿En serio, Jubia sabía siquiera el significado de la palabra sutil? No lo parecía. Se rió un poco, relajándose lentamente mientras se dejaba envolver de nuevo en la historia. El escapismo era exactamente lo que necesitaba y, a pesar de su cansancio, estaba agradecida por ello. Sin embargo, cuando se relajó y su mente comenzó a dejar de lado la confusión y el desconcierto del día, no pudo evitar la sensación de que algo la molestaba. Había estado sucediendo de vez en cuando todo el día, como si se olvidara de algo importante, pero ahora se estaba volviendo más fuerte y no la dejaría sola. No fue hasta un par de páginas más tarde, cuando Gray estaba disparando un arco de hielo a un enemigo, que de repente se estrelló contra ella. Sus ojos se abrieron y jadeó suavemente cuando los descubrimientos golpearon su cerebro. Gris. Lucha. Gremio. Hielo. Había estado tan distraída que no lo había juntado todo. Gray era el hermano de Leon y un mago de la fabricación de hielo. Vivía en Magnolia y era parte de un gremio en un mundo que aparentemente se construyó alrededor de ellos. Magnolia era el lugar donde se basaba el gremio Fairy Tail según su libro.
Y estaba en medio del territorio de Natsu. Su libro trataba, de alguna manera, del gremio de Magnolia. La conmoción fue casi suficiente para hacerla dejar caer el libro mientras su mente trataba de procesar las implicaciones de eso. Que las personas sobre las que había estado leyendo eran reales. Que no eran historias en absoluto, sino que probablemente eran hechos reales. Posiblemente un poco glamoroso, pero aún así son hechos reales. De alguna manera había tenido en sus manos un relato de primera mano de este mundo y la gente que lo habita. Apenas podía creerlo. No sabía cómo un libro así había llegado a su mundo, pero no se iba a quejar de tal golpe de suerte. Ella podría aprender sobre Artland a través de él. Lo suficiente para navegar hasta que llegara a casa de todos modos. De repente, sintiéndose emocionada, y sin el menor sueño, se sentó un poco más y comenzó a leer de nuevo con avidez. Las historias aún la arrastraban, pero ansiosamente buscaba cada pepita de información sobre la magia y este extraño mundo que podía. Tal vez era un poco extraño aprender leyendo sobre historias de un gremio, pero existía la posibilidad de que pudiera responder muchas de sus preguntas. Cosas que Leon o Jura no pensarían en decirle simplemente porque para ellos era algo normal como respirar. Ella solo podía esperar. Necesitaba toda la ayuda que pudiera conseguir con este lugar. Fue extraño leer sobre estos personajes, personas que de hecho eran lo suficientemente reales para Natsu y los miembros de la Mia Escale. A pesar de la amabilidad que le mostraron Jura y los demás, el hecho de que fueran aliados de Fairy Tail, este extraño gremio que había llegado a amar, incluso si era solo a través de la palabra escrita, la tranquilizaba más que cualquier otra cosa, incluso a pesar de no haber conocido nunca a los personajes, Lucky pudo sacar un poco de valor de las historias y las aventuras de Fairy Tail. Entonces fue un plan formado en su cabeza. Un objetivo real, uno que podría darle un sentido real de dirección en este mundo confuso. Podría ir a Fairy Tail. Si alguien tuviera una idea de qué hacer, sería el sabio maestro de Fairy Tail. Makarov, el santo mago. El anciano que trataba a su gremio como si fuera su familia. El corazón de Lucky dio un brinco y sus dedos temblaron alrededor de la portada, su emoción era palpable mientras agarraba el libro como el salvavidas que era. Por primera vez desde que aterrizó en este mundo, tenía un objetivo. Magnolia. Cuento de hadas. Y eso era precisamente hacia donde se dirigía Natsu de todos modos. Estaba ansioso por regresar a su territorio y tendrían que cruzar Magnolia para llegar allí. Lo que significaba que había una buena posibilidad de que pudieran encontrarse con Fairy Tail. Lucky no pudo ocultar la amplia sonrisa que brilló en su rostro. Tampoco tendría que dejar que Natsu se enterara de lo que estaba planeando. Lo cual era algo bueno, porque Lucky no era lo suficientemente ingenua como para creer que él estaba viajando valientemente con ella. Justo antes, trató de matarla, y Lucky estaba segura de que él tenía sus propios planes que estaba escondiendo. Un nudo se apretó en sus pulmones, su mirada preocupada destellando hacia la ventana donde había visto a Natsu desaparecer. Comenzó a comprender la vacilación de Leo cuando se trataba de curar al dragón y la preocupación que Jura y la Mia Escale tenían al enfrentarse a Natsu. Natsu era el rey dragón de fuego, el demonio End y el gobernante de Fiore de todo el sur de Crocus. Si Fairy Tail fueran las protagonistas de su libro. Entonces Natsu fue el villano.